Muy bien, hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios, ya lo que nos convoca. Y debo reconocer que durante estos días, entre comillas, de reposo, campamento de jóvenes intermedio, ¿verdad? Fue un tiempo bien especial para aprovechar de pasar tiempo en la palabra del Señor. Y especialmente en un libro de la Biblia, ya que es un libro al cual yo le tengo mucho respeto, ya le tengo mucho temor, un santo temor, porque es un libro muy profundo, ya un libro con mucha significancia y con mucha trascendencia. Comentando con otros pastores, ¿verdad? Comentando con otros pastores acerca de este libro que vamos a empezar a abordar algunos temas, no va a ser un estudio propiamente tal, pero tampoco vamos a prolongarnos tanto, ya un estudio de este libro, pero conversando con algunos pastores, buscando consejos también, aprovechando de compartir algunas cosas descubiertas, ya varios me han dicho que me estoy metiendo en problemas, ya. No sé si conocen el dicho meterse en las patas de los caballos. Bueno, en un sentido tiene un poco que ver con eso, ¿ya? Pero antes de ir a ese libro, lo voy a dejar ahí en suspenso, un pasaje que nos va a servir como guía, como hilo conductor para varios temas que vamos a estar sacando de allá de este libro. Acompáñenme al libro de Romanos capítulo 12, por favor. Romanos capítulo 12. Este es un libro doctrinal muy relevante en la Escritura, Romanos, ya en el Nuevo Testamento. El libro de Romanos, escrito por el apóstol Pablo a los hermanos, a los creyentes allá en Roma. Y vamos a buscar el capítulo 12, el versículo 1. Romanos 12, 1. ¿Lo tienen? Muy bien. Dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis, no para que entendamos, no para que sintamos, sino para que comprobemos. Esto es en la práctica, ¿verdad? ¿Comprobar qué? Para que comprobemos, ¿verdad?, cuál sea la buena voluntad de Dios, porque siempre es buena, y además agradable y perfecta. Vamos a orar antes de continuar. Señor, te doy muchas gracias por tu palabra, por este tiempo que podemos compartirla con libertad y con profundidad. Te ruego que tu Espíritu Santo esté santificando nuestros corazones para que al ser expuestos a tu palabra no solo podamos ver revelados nuestros pecados, nuestras malas actitudes, nuestras fallas, sino también ser desafiados a ser cambiados, a ser transformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Es por eso que con profundo temor, respeto, humildad y quebranto vamos ante ti, para que tú nos guíes, Padre Celestial, en esta serie de estudios que vamos a estar enfocándonos justamente en la consagración espiritual, en un corazón santo para Dios. Te lo pido esto en nombre de Jesús. Amén. Bueno, Romanos 12, un pasaje bien conocido, nos exhorta en primera instancia a presentarnos como un sacrificio vivo. Pero ¿qué significa un sacrificio vivo? ¿Qué es para nosotros un sacrificio vivo? ¿Qué es lo que nos imaginamos cuando pensamos en un sacrificio vivo? Porque esto es lo que nos está pidiendo acá el Señor, ¿verdad? El libro de Romanos es un libro bien interesante. En los primeros 5 capítulos trata sobre específicamente la universalidad del pecado y cómo el pecado afecta a la humanidad y específicamente a cada individuo
habla de la culpa del pecado, pero también nos habla de la solución, ¿verdad?, al problema del pecado, que es Cristo, nos presenta a Cristo, ¿verdad? Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ya del capítulo 6 en adelante, 6, 7 y 8, los 3 siguientes capítulos, en el libro de Romanos, bueno, se presenta lo que Dios espera de nosotros, es decir, un corazón entregado, ¿verdad?, y específicamente andar en el Espíritu, no satisfaciendo los deseos de la carne, ¿verdad?, sino sirviendo, ¿no es cierto?, con nuestras vidas al Señor. En los capítulos 9 y 11 se habla del plan general de Dios, luego el plan en la vida, presentando como ejemplo la vida de la nación de Israel, y luego también introduce a la iglesia. Pero ya en el capítulo 12 en adelante se habla en términos prácticos, porque si pudiéramos dividir el libro de Romanos en dos partes, está la parte doctrinal, teológica, pero ya el capítulo 12 viene la parte práctica. Lo primero que presenta el apóstol Pablo allí es cómo presentarnos a Dios como un sacrificio vivo. La parte práctica, y lo primero por lo que comienza, después incluso en el libro de Romanos se dan instrucciones muy prácticas en cuanto a nuestras funciones dentro de la iglesia. Habla de los dones, de nuestras actitudes, de cómo incluso relacionarnos con la injusticia en el mundo externo. Pero comienza el capítulo 12 con un desafío claro y directo. Presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Pero ¿qué es lo que era esto para los receptores originales? ¿Qué entendían ellos? Para que nosotros podamos hacer este paralelo en nuestras vidas. ¿Qué nos imaginamos por un sacrificio? Bueno, nos imaginamos quizás un animal puesto en un altar, entregado completamente, ¿verdad?, a Dios en adoración. Aunque en aquellos días también era bastante común la idolatría y las religiones paganas, donde también se hacían sacrificios. Incluso en algunos casos sacrificios humanos. Cuando allá, ¿verdad?, los habitantes de Canaán entregaban a sus propios hijos recién nacidos a Moloc, un ídolo, ¿verdad?, con forma de chivo, ¿verdad?, con brazos extendidos a los que se le encendía fuego, pues normalmente era metálico, para que se calentase al rojo y así entregar literalmente a ser quemados bebés recién nacidos para adoración de este ídolo pagano. Esto nos resulta repulsivo, ¿no? ¿Verdad? Esto de sacrificar no solo animales, sino también personas. Pero fíjate que a pesar de que somos de otra cultura y otra época, vivimos exactamente lo mismo, porque la naturaleza del hombre está corrupta por el pecado. El predicador ya lo decía, nada nuevo hay bajo el sol. Todo lo que fue, o sea, todo lo que es ya fue, todo lo que será ya ha sido hecho, según lo que dice el libro de Eclesiastés. Y es lo que vemos también el día de hoy. Quizás encontramos muy repulsivo esto de los sacrificios, pero hoy en día también se hacen sacrificios. El aborto no es otra cosa que es un sacrificio al ídolo de la comodidad, de la independencia, ¿verdad?, de ideologías feministas, ideologías, ¿verdad?, corruptas, que buscan el placer y la autocomplacencia individual, egoísta. No es más que eso. El asesinar a un inocente, ¿verdad?, antes de nacer, con el pretexto que es parte de tu propio cuerpo, un egoísmo absoluto, siendo que es una creación de Dios. Y entregado, ¿verdad?, a ser destruido, destrozado, para poder vivir una vida sin problemas para algunos. Pero no solo eso, también nosotros sacrificamos muchas cosas para satisfacer nuestro hambre, ¿verdad? Sacrificamos también animales, nos comemos a los animales. Sacrificamos también nuestro tiempo, nuestras familias, en pro del trabajo, nuestros hogares, en pro de tener más dinero, más comodidad. Sacrificamos, ¿verdad?, nuestra propia existencia humana por la búsqueda insaciable de la felicidad, de la comodidad y muchas veces del placer. Y también hoy en día sacrificamos muchas cosas, incluso personas. Sacrificamos a nuestros hijos, ¿verdad?, en algunos casos como padres ausentes, solo para poder tener un nivel de vida más alto. Y nos despegamos de ellos, sacrificamos a nuestras esposas, ¿verdad?, dejándolas solas para tener un mejor trabajo, ¿verdad?, y estar lejos de la familia por mucho tiempo. Eso también son sacrificios. Solo que aprendemos culturalmente a manejarlo de otra manera, a entenderlo de otra manera. Pero también son sacrificios. También estamos entregando algo
¿verdad?, en pro de algo que queremos obtener. Bueno, no somos tan distintos, quizás más sofisticados, pero no más distintos, porque la naturaleza está, la naturaleza pecaminosa está en nuestros corazones. Entonces, cuando el Señor nos habla de un sacrificio vivo, es bien importante también que comprendamos cuál es la forma en que Dios está presentándonos este desafío. ¿En qué está pensando el Señor? ¿En qué está pensando Dios con respecto a lo que Él espera de un creyente consagrado? Vamos a estar hablando de eso en algunos domingos, la consagración. ¿Qué es lo que Dios espera de nuestras vidas consagradas? Sabemos que lo que Dios quiere, que es que nos presentemos en sacrificio vivo. Pero ¿qué es lo que Dios espera, ¿no es cierto?, de esa entrega, de ese sacrificio? Y para eso hay que entender lo que es un sacrificio. Lo que Dios está pensando en cuanto a un sacrificio. Cómo Dios vio este tema del sacrificio. Porque esto fue algo que incluso Dios lo hizo desde el principio, estableciendo una pauta. ¿Te acuerdas cuando Adán y Eva pecaron? ¿Verdad? Y fueron destituidos, ¿verdad?, del huerto, y en su vergüenza, en su culpa, Dios hizo algo al respecto. ¿Qué hizo Dios? Los cubrió. ¿Cómo los cubrió? Con las pieles de animales. Ellos intentaron cubrirse con sus propias obras, ¿verdad?, que es lo que representa la naturaleza, y con hojas de higuera intentaron cubrirse. Pero el Señor, ¿verdad?, proveyó un sacrificio. Mató un animal que Él mismo había creado, su propia creación, para vestir con pieles, algo ya más pleno, completo, ¿verdad?, al ser humano en su vergüenza. Estableciendo así una pauta, un parámetro, que luego vendría a ser replicado por sus hijos. Uno de ellos, Abel, lo hizo correctamente, Caín lo hizo incorrectamente, porque no ofreció un sacrificio, sino ofreció un esfuerzo, una ofrenda del esfuerzo de sus manos. Dios le dijo a Caín, no, eso no es lo que yo espero, porque él ya había establecido esta pauta, el sacrificio. Y así sucesivamente, a través de los siglos, se fueron sacrificando animales, ¿no es cierto?, ya por Adán, después por Set, sus hijos, su descendencia, después llegando a Noé, ¿verdad? Incluso en el arca, de todos los animales, ¿cuántos venían? ¿Te acuerdas? Un par de cada animal, pero de los animales limpios venían 7 pares. ¿Por qué? Porque de ellos se iba a tomar para sacrificio. Dios mismo proveyó al hombre para poder dar estos sacrificios. Luego, ¿verdad?, de Noé con Abraham, cuando es tomado de una cultura de idolatría, que probablemente también practicaban sacrificios, pero ahora estos iban a estar dedicados al Señor. Ahora bien, cuando queremos entender y profundizar en este concepto del sacrificio vivo, no hay otro libro en la Escritura que hable más al respecto que el libro de Levíticos. Entonces quiero que me acompañen ahora al libro de Levíticos, capítulo 1, porque ahí vamos a estar tomando varias enseñanzas. Este es el libro que yo les estaba comentando, el libro de Levítico. El tercer libro, del Pentateuco, de los 5 primeros libros que escribió Moisés. El tercer libro, ¿verdad?, que está en el orden bíblico que nosotros tenemos, después de Éxodo. Está Génesis, Éxodo, Levítico. Y no hay ningún otro libro, hermanos, en la Escritura que nos ayude a entender más en profundidad qué es lo que Dios entiende por un sacrificio vivo. ¿Qué es lo que Dios comprende? ¿Qué es lo que Dios está esperando, ¿no es cierto?, en cuanto a lo que es un sacrificio vivo? Y este libro es bien profundo, bien complejo. Ya yo en un momento empecé a estudiarlo y cada vez que me metía, ¿verdad?, en el libro de Levítico, como que más me iba hundiendo, ¿verdad?, en su profundidad. Es como las arenas movedizas, como que mientras más te mueves, más te hundes, ¿ya? En profundidad, en cosas muy relevantes, interesantes que nos presenta este libro. Generalmente es un libro que cuando comenzamos nuestros planes anuales de lectura, partimos fantástico con Génesis, ¿verdad?, y con sus historias,
Éxodo, muy motivados por la liberación de Egipto, pero ya cuando llegamos a Levítico y empezamos a ver un montón de reglas, sacrificios y cuestiones prácticas que tenía que ver con los levitas, ya como que el ánimo de lectura y el hábito empieza a tambalear. ¿Cuántos quizás han quedado ahí tirados en el libro de Levítico, en sus esfuerzos de lectura anuales? Ya si llegamos a Número también nos presenta un montón de aspectos relacionados, ¿verdad?, con la adoración y el tabernáculo, ¿ya? Y luego Deuteronomio, ahí ya nos da el palo, ¿verdad? Y algunos hasta ahí no más llegan, ¿ya? Si logramos pasar Deuteronomio, ya como que ya entramos en los libros históricos y ahí ya como que se pone la cosa de nuevo más entretenida, ¿no es cierto? Con Josué, con Jueces, ya Ruth, y ahí ya estamos agarrando el hilo y ya con eso ya tenemos el hábito y vamos a leer la Biblia completa en un año. Los que tienen ese desafío, que siempre los estamos incentivando a propósito, de leer la Biblia completa, de tapa a tapa, ¿no es cierto? Por lo menos leerla en un año. Bueno, Éxodo, o sea, Génesis, ¿verdad?, nos presenta la creación, cuando Dios creó, ¿no es cierto?, todo, el nacimiento de la vida, ¿ya? Y el nacimiento de una nación que fue sacada de Egipto, ¿verdad?, para ser conformada la nación de Israel. Le da a los israelitas, ex esclavos por 400 años, o sea, sin ninguna identidad, les da una identidad, les da un nuevo futuro y les lleva hacia la tierra prometida. Éxodo es, ¿no es cierto?, cuando Dios les va a liberar definitivamente de la esclavitud. En Éxodo encontramos la liberación, ¿no es cierto?, de Israel, mostrándonos cómo Dios no solo nos da la vida, sino nos libera de la esclavitud. En el caso de los israelitas, de la esclavitud de Egipto, como también a sus vidas personales y a nuestras vidas hoy en día de la esclavitud del pecado. Y llegamos a Levítico. Y en Levítico se nos presenta la consagración. ¿Ya? Termina Éxodo cuando ya es concluido a los pies del Sinaí el tabernáculo. Y comienza Levítico con las instrucciones directas a la nación de Israel cómo adorar en ese tabernáculo. Después Número va a ser más específico, pero el Levítico comienza con lo importante, qué es lo que Dios espera. Y lo primero que se ve en el libro de Levíticos capítulo 1 es el holocausto. Y vamos a estar hablando bastante del holocausto, porque es la primera ofrenda sacrificial que vemos allí, que Dios espera de una relación personal con su pueblo y con nuestras vidas, en lo personal, y ahí encontramos y nos llega el libro de Levítico. Bueno, Levítico, como su nombre lo indica, tiene que ver con los levitas, ya de la tribu de Leví, que fueron separados, que fueron apartados y dedicados al sacerdocio. Dentro de la familia de Leví estaba la familia de Aarón, que ya fue más específico a un sacerdocio, ¿verdad?, representativo, mucho más cercano al lugar santísimo, en el caso del sumo sacerdote, y al lugar santo, en el caso de sus hijos. Pero los levitas, en general, fueron llamados a un servicio especial, fueron apartados del resto de las tribus de Israel para dedicarse al sacerdocio. Y vamos a entender que de este libro podemos aprender muchísimo, muchísimo el día de hoy. Lejos de ser un libro lejano, arcaico, que habla de un servicio sacerdotal extraño para nuestras vidas y para nuestra cultura, vamos a entender que todas las cosas Dios las hace con un propósito. Es más, la Biblia dice que toda la Escritura es inspirada, guiada por Dios, y es útil para enseñarnos. Entonces, cosas que vamos a aprender, vamos a ser enseñados de algunos temas de este libro. Es útil además para redarguir, es decir, para confrontarnos con algunos aspectos en los que estamos fallándole al Señor, en pecado, o en conducta, o actitud. Nos redarguye. Es útil para corregir. Hay ajustes, hay cambios que tengo que hacer. No lo debo hacer de esta manera, sino de esta otra. Vemos incluso después en Número la historia de los hijos de Aarón cuando van y entregan un fuego extraño y son consumidos por hacerlo mal, equivocadamente, no conforme a lo que Dios espera de un sacrificio, ¿no es cierto?, y de adoración al Señor. Y somos además instruidos en justicia. Es decir, se nos dan instrucciones claras
y prácticas de cómo vivir la vida cristiana. Vamos a ver algunas citas que nos corroboran esto en cuanto a la importancia de entender, ¿no es cierto?, el Antiguo Testamento y su sistema sacrificial para poder hoy en día vivir en el Nuevo Testamento en una vida consagrada. Porque de eso vamos a hablar, como les digo, una vida consagrada. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios espera? Y vamos a aprender en el libro de Levítico justamente acerca de lo que Dios ve como lo que es un sacrificio, para eso irlo también aplicando a nuestra vida, entendiendo que la Escritura tiene esta aplicación, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, el hombre creyente, convertido, llegue a ser perfecto, maduro, completo, preparado para toda buena obra, porque a los levitas se les dio una obra, que era la obra del ministerio en el tabernáculo, igual que a nosotros también, y vamos a ver muchos paralelos. Ya, el libro de Levítico es clave para entender el Nuevo Testamento. De hecho, yo siempre fui formado con la premisa de que para entender el Antiguo Testamento, primero tenía que entender el Nuevo Testamento. Siempre a mí me enseñaron eso. Ya, siempre yo entendía eso y yo transmitía eso a otras personas que guiaba a Cristo y le decía, mira, parte en el Nuevo Testamento para que puedas comprender mejor el Antiguo Testamento. Ya esto es algo común, ¿no es cierto? No sé a quién se le ocurrió, pero algo bien común, ¿no es cierto?, que escuchábamos antiguamente, o que se nos imaginaba, porque como el Nuevo Testamento es algo más cercano, pero en realidad yo analizando, estudiando ya y habiendo leído ya muchas veces la Escritura, de tapa a tapa, me doy cuenta que en realidad Dios por algo hizo las cosas en su orden. Y de verdad debo decir que yo estaba equivocado. Para entender el Nuevo Testamento es necesario entender el Antiguo. Porque entendiendo el Antiguo y cómo Dios se reveló en el Antiguo Testamento, ahí nos va a calzar y vamos a entender no lo que queramos entender en base a nuestra cultura occidental o moderna, sino que vamos a comprender qué es a lo que Dios se refiere con muchas cosas que se establecen en el Antiguo Testamento como pautas. Lo que llamamos en reglas de estudio bíblico la primera mención, por ejemplo. Entonces, de verdad, hoy en día sostengo, y creo que hay mucho argumento bíblico para poder establecerlo así, que para entender correctamente nuestra nueva vida en Cristo en el Nuevo Testamento, necesariamente necesito entender algunos aspectos fundamentales del Antiguo Testamento. Y tal vez por eso es que hoy en día hay tantos creyentes carnales o mundanos. ¿Por qué? Porque no comprenden, ¿verdad?, cómo Dios se reveló a nosotros en el Antiguo Testamento, dándonos ejemplo, ¿no es cierto?, estableciéndonos pautas y marcando preceptos, precedentes y principios que luego el Señor va a estar aplicando en el Nuevo Testamento. Entonces, yo siempre animo a que cuando leamos la Escritura, tal vez podamos partir inicialmente con el Evangelio de Juan, que va específicamente a confirmarnos a Cristo como el Señor, como el Mesías, como el Salvador. Pero luego, ligerito, es bueno establecer, ¿no es cierto?, un estudio, una lectura sistemática de la Escritura desde Génesis, en orden, ya sea cronológico, en orden, en forma de los libros que están escritos en el canon bíblico, pero a partir de Génesis y luego llegar hasta Apocalipsis, partiendo con el Antiguo Testamento. Bueno, el tema es que el libro de Levíticos, fíjate que es citado más de 40 veces en el Nuevo Testamento. Más de 40 veces. Y más de la mitad de estas veces, específicamente en un libro que es paralelo al libro de Levítico, que es por decirlo así, ya es un libro que está vinculado, ya que está conectado, que es el equivalente de Levítico en el Nuevo Testamento, que es el libro de Hebreos. Hay muchas citas del libro de Levítico en el libro de Hebreos. Y a muchos les cuesta entender el libro de Hebreos, y es porque van y lo leen, y como no comprenden el trasfondo, quedan perdidos con todo este tema, ¿no es cierto?, del sacerdocio levítico, de los diezmos, de las ofrendas, ¿verdad?, etcétera, etcétera. Un ejemplo muy clásico ya de esto es
la confusión que muchos hoy en día tienen con respecto al diezmo, por ejemplo, el propósito del diezmo. Entonces hoy en día muchos lo desechan porque dicen, bueno, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Sin embargo, el diezmo es mucho más que una ley, es un principio que viene mucho antes de la ley de Moisés, mucho antes. Ya con Abraham, que no estaba ni siquiera en la ley de Moisés, con Abraham se establece este principio, y en Hebreos te lo explica, dando a entender el propósito, que tenía que ver no con el cumplimiento de una ley, que después con Moisés fue reglamentado, pero este principio ya estaba en el libro, ¿no es cierto?, de Génesis establecido, que es la actitud de sumisión, de respeto, incluso fíjate, no solo de gratitud, que es lo que normalmente asociamos el diezmo a devolverle a Dios lo que Él nos ha dado, sino más bien una actitud de sumisión y respeto, incluso como una especie de sacrificio, de ofrenda al Señor, ¿no es cierto?, dejando muy claro que Él es mayor, superior a nosotros que somos menores. Eso está, por si acaso, en Hebreos capítulo 7, cuando habla acerca ahí del diezmo, ¿no es cierto?, en Abraham, como Él, desde sus lomos, dio los diezmos de todo, ya estableciendo que el mayor, o sea, el menor es bendecido por el mayor, un principio de sumisión. Después, en la ley de Moisés fue regulado, fue, ¿no es cierto?, reglamentado, pero es un principio, no una ley. Hoy en día no estamos sujetos al cumplimiento de una ley, sino que hoy en día vivimos por principios. Pero entender, ¿no es cierto?, la raíz, entender el nacimiento de un principio en el Antiguo Testamento te va a ayudar a entender conceptos para el Nuevo. Ese es solo un ejemplo, ya gratuito, no les vamos a cobrar por eso. ¿Ya? Sin embargo, Levítico nos presenta más específicamente cómo debemos vivir una vida consagrada por el Señor. A veces pensamos que Levítico, con esto del holocausto, solo tiene que ver con la salvación, pensando en Cristo que se entregó como un cordero, ¿verdad?, sin mancha, sin pecado por nosotros. Ya un holocausto, un olor grato, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros. Y claro, tiene un paralelo, pero el holocausto que nos vamos a ver y vamos a estudiar en Levítico es mucho más que eso. Además de eso, tiene que ver con nuestra vida consagrada. En gran medida, Levítico está hablando a un grupo de sacerdotes, como los levitas, y tiene un paralelo hoy en día con nosotros que ya somos cristianos, ya somos salvos, ya somos santos para el Señor. Somos llamados santos, ¿verdad?, por la gracia de Dios. Dios nos justifica por el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario, ¿verdad? No porque nos salga una aureola o nos portemos bien, sino que por su justicia nosotros somos justificados en su muerte, sepultura y resurrección. El Evangelio de Cristo. Entonces, Levítico tiene mucho más que ver con solo la salvación en Cristo y su sacrificio expiatorio y sustituto. Levítico tiene mucho más que ver con nuestra vida de creyentes consagrados. El resultado de la salvación. ¿Qué es lo que Dios espera, ¿no es cierto?, de nuestra vida conversa? Otra cosa muy interesante, y esto es una de las cosas que más me produce temor y respeto al estudiar este libro, es que de todos los libros de la Biblia, este es el libro donde encontramos la mayor cantidad de, y escucha esto para que se entienda bien, de las palabras de Dios. En muchos casos, los libros fueron inspirados por el Espíritu Santo, guiando a hombres de Dios, santos, ¿verdad?, para que registraran, conforme a la guía del Señor, a la guía del Espíritu, lo que Dios quería, usando su conocimiento, su intelecto, su voluntad, su personalidad, incluso su capacidad de recordar, y muchos libros históricos van relatando cosas, ¿verdad?, citando, ¿no es cierto?, cosas, o resumiendo, como Lucas, cosas, ¿verdad?, para ponerlas en orden. Y así encontramos muchos libros, como Moisés, que recibió mucha revelación de Dios y luego fue registrando mucho de esto, ¿no es cierto?, en sus libros, y muchos otros escritos, como Esdras, Nehemías, ¿no es cierto?, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda Crónica,
etcétera, etcétera. O salmos que fueron recopilados, ¿no es cierto?, de cómo Dios guió a hombres primero a expresar, a componer estos salmos y luego fueron registrados. Pero el libro de Levítico muy específicamente registra las palabras de Dios. Parte, por ejemplo, Levítico diciendo, capítulo 1, versículo 1, llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo, 2 puntos. Y el libro de Levítico registra, ¿no es cierto?, una tremenda charla, podríamos ilustrarlo así, inductiva, que Dios le da a Moisés para que luego lo transmita a los levitas y al pueblo de qué es lo que Dios esperaba de una vida consagrada. Entonces, obviamente, bajo inspiración, Moisés recibió, ¿verdad?, esto que Dios le estaba diciendo y él lo fue registrando, ¿ya?, para hacerlo inerrantemente, bajo inspiración del Señor. Pero en gran medida encontramos las palabras directas de Dios. Ni siquiera como los libros proféticos, cuando el profeta decía, vino palabra de Jehová, ¿no es cierto?, y me dijo, dile a los, ¿ya?, sino que aquí directamente Dios está diciendo, mira, esto. Entonces, son palabras directas del Señor. Entonces, por lo mismo, es un libro que en lo personal me merece mucho respeto, ¿ya? Y cada vez que me meto acá, ¿verdad?, tiemblo un poco en cuanto a esto, porque tiene que ver con eso, con qué es lo que Dios transmite, qué es lo que Dios dejó claro, establecido, qué es lo que nace directo de su corazón, para que los receptores originales en ese tiempo, ¿verdad?, Israel, pudieran entender, y cómo eso luego lo podemos aplicar, lo debemos aplicar a nuestra vida. Todo el libro de Levítico básicamente está dedicado a la tribu de Leví. Leví, a propósito, significa unido, ya así se podría traducir. ¿Ya? Y el sacerdote claramente es una persona, ¿verdad?, que se unía en una relación muy especial, muy particular con Dios, porque ellos representaban, ¿verdad?, al pueblo ante Dios. Ese era uno de los roles del sacerdote. Alguien del pueblo traía una ofrenda y la recibía el sacerdote y él la, ¿no es cierto?, dedicaba. Sin embargo, hoy en día, ¿no es cierto?, tenemos que entender que Dios a nosotros, los creyentes, nos ha hecho sacerdotes. Miren lo que dice 1 de Pedro capítulo 2, versículo 5. 1 de Pedro capítulo 2, marca ahí el libro de Levítico, si es que vamos a volver en algunos momentos, para no perderlo, con una marquita, algo. Pero en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, hablando, ¿verdad?, de la benignidad del Señor, es decir, su salvación, lo bueno que Él fue con nosotros para otorgarnos la salvación, ahí lo vemos en el versículo 3, y acercándonos, dándonos la posibilidad de acercarnos a Él, dice el versículo 4, acercándonos a Él, piedra viva, que fue desechada por los hombres, especialmente por la nación de Israel, pero para Dios escogida y preciosa. Y el versículo 5, vosotros también, dice, como piedras vivas, porque ahí estaba tomando referencias también, ya no del tabernáculo, sino que del templo de Jehová en el Antiguo Testamento, pero luego dice, sed, ¿qué dice? Edificados. Mucho de la vida cristiana es edificación. La salvación ocurre en un momento y es el comienzo. Y muchos se quedan pegados ahí, la salvación, y no crecen, no maduran. Pero Dios quiere más allá. Dios nos llamó a ir más allá, nos destinó, nos predestinó para ir más allá. La predestinación en la Escritura no tiene que ver con la salvación. No fuimos destinados o predestinados a ser salvos, porque es una elección. Dios nos da libre albedrío. Pero sí somos destinados de anticipadamente, como hijos ya convertidos, a ser conformados a la imagen de Cristo, a edificarnos en la fe. Dice, sed edificados como casa espiritual. Fíjate. ¿Y qué dice? Y sacerdocio santo. Dios nos llama, ¿cómo nos llama el Señor? Sacerdotes. ¿Y sacerdotes cómo? Y esto es bien relevante, porque de eso trata el libro de Levítico. Instrucciones muy precisas
a un grupo de personas, que eran los levitas, para ser sacerdotes santos. Y en el Nuevo Testamento, Cristo, cumpliendo el sacrificio perfecto, ¿verdad? Y de alguna manera estableciendo su propio sacerdocio, según la orden de Melquisedec, que eso está en Hebreos, ¿verdad? ¿Ya? Nos establece a cada uno de nosotros como sus sacerdotes santos. ¿Estamos viviendo como sacerdotes santos en sacrificio vivo? ¿Entendemos lo que es esto y el sacrificio vivo? Por eso es que es importante ir al libro de Levítico. Dice sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, ¿qué dice? Aceptables a Dios. Y algo muy relevante que tiene que ver con esto, en el libro de Levítico, es un término que se utiliza mucho, que es el término olor grato. Hablando, ¿verdad?, de un sacrificio acepto, que agrada al Señor. Dice ofrecer sacrificios aceptables a Dios, por supuesto, ¿verdad?, por medio de Jesucristo, porque si no fuera por Cristo no podríamos hacerlo por nuestro pecado. Por lo tanto, Levítico tiene mucho, pero mucho que enseñarnos, como lo que es y lo que Dios espera de un sacerdocio santo. Mira, veamos ahora, ahí mismo en 1 de Pedro, estamos en el capítulo 2, el versículo 9. Reitera, ¿verdad? Insiste en este concepto, en esta analogía, ya, porque Dios es muy pedagógico. Él se reveló a nosotros de manera que nosotros pudiéramos entender claramente lo que Él quería enseñarnos. Dios no nos escribió en códigos, ¿verdad?, o en cábalas. Él nos escribió de una manera clara y directa, y usando parámetros, pautas, ¿no es cierto? Él establece lo que Él espera, lo que Él quiere. Por eso es que Dios nos enseña lo desconocido por medio de lo conocido. Entonces es importante, para entender lo que es un sacerdocio santo y un sacrificio vivo, cómo Dios ilustró esto en el Antiguo Testamento. Y Levítico es prácticamente un libro para nosotros de ilustraciones. Es como un libro de ilustraciones, es como ir, ¿no es cierto?, al Antiguo Testamento y encontrar un libro de puros dibujitos, ¿verdad?, de los animales que se podían hacer, qué tipo de animales, cómo se tenían que sacrificar, etcétera, etcétera, etcétera. Con mucho detalle, con lujo de detalle. ¿Ya? Porque las representaciones pictóricas no solo se dibujan, sino también se escriben. Y eso es lo que vemos en la Escritura. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, dice el versículo 9, ¿ya? Un linaje ganado por la muerte de Cristo, como un cordero sin mancha, y luego dice, real sacerdocio. Y añade además el concepto nuevamente de santidad, nación santa, apartada para el Señor, pueblo adquirido. Israel fue el pueblo elegido por Dios. Israel fue el pueblo elegido por Dios. Nosotros no somos el pueblo elegido. Nosotros somos el pueblo redimido. Es distinto, teológicamente es diferente. Pero somos, dice acá, adquiridos. Dios pagó un precio. No fue solo una elección como Israel. Fue una redención. Dios pagó un precio, el precio de su sangre, para que fuésemos santos, fuésemos hijos del Señor. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes, las bondades, la misericordia, la gracia de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes no éramos pueblo, de luego dice, ahora somos pueblo del Señor y específicamente un real sacerdocio santo. Entonces, imposible omitir un estudio o un entendimiento un poquito más práctico del libro de Levítico, el Antiguo Testamento y específicamente el libro de Levítico. Como dije en un momento atrás, tal vez por eso muchos creyentes no entienden lo que es vivir la vida victoriosa en Cristo. Siempre están luchando con los mismos pecados, con las mismas debilidades y piensan que ese es su aguijón y su carga. Y no entienden, ¿verdad?, lo que es un sacrificio, una entrega completa, una entrega acepta en olor grato a Jehová.
De eso vamos a estar hablando mucho y vamos a estar profundizando, y Levítico nos va a ilustrar, nos va a iluminar mucho en esto. Así que te animo a que empieces, a pesar que quizás ya estés leyendo, ¿no es cierto? Quizás ya por la lectura vamos en Josué, quizás, ya, algunos más adelantados tal vez, pero quizás puedes aparte estar, además de tu lectura diaria, ya empezar a estar leyendo este libro. Ya el libro de Levítico, especialmente los primeros 7 capítulos, que es los que vamos a estar profundizando, ¿no es cierto?, en mayor medida. O por lo menos el capítulo 1, para que el próximo domingo ya tenga ya un poquito más el panorama de lo que vamos a estar hablando. Ya hoy día vamos a estar rascando nada más un poquito algo del libro de Levítico, ¿ya? Tratando ahí de meternos por alguna parte, ¿verdad?, de todo lo que nos tiene que entregar, que es mucho, la verdad. Ya yo anoche tarde estaba hablando con mi esposa, ¿verdad?, y le decía, tengo tanto que decir y no sé por dónde empezar. ¿Ya? Bueno, pero vamos a tratar de acotar los tiempos y aprovecharlo bien para ir transmitiendo un poquito de esta enseñanza. ¿Ya? Bueno, además, incluso en Apocalipsis 1:6, Apocalipsis, ya la revelación del apóstol Juan, allá en la isla de Patmos, en Apocalipsis capítulo 1, aunque algunos piensan que lo escribió en Éfeso, pero no hay certeza al respecto de dónde lo escribió específicamente, pero sí sabemos que lo escribió el apóstol Juan. Pero en Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, hablando a las iglesias, porque después va a estar hablando a las 7 iglesias de Asia que nos representan a nosotros, a todas las iglesias a través de los siglos, ¿verdad? Y hablando también figurativamente en Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, ¿no es cierto? Habla también de nosotros en este sentido. Dice, y nos hizo, bueno, el versículo 5 habla de Jesucristo, el testigo fiel, primogénito de los muertos, soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, su sacrificio, ¿verdad?, sustituto, y nos hizo, a través de su sacrificio, a través de este holocausto, que después también vamos a hablar acerca de los sacrificios de consagración, aunque en números se aborda un poquito más ese aspecto, ¿ya? Pero dice, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Dice el versículo 6, nos hizo reyes y sacerdotes. También vamos a hablar un poquito brevemente de este concepto de que nos hizo reyes para reinar con el Señor, ya, porque también se habla del tema de la imposición de manos. Había que imponer las manos también sobre ciertos animales para el sacrificio. Y esto tiene bien interesante, porque no habla acerca de la imposición de manos también, para transferencia y para identificación. Ya vamos a llegar ahí y vamos a hablar de eso. Pero es interesante que dice, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Esto es lo mismo, es equivalente a decir la palabra santo. Y vamos a aprender que la santidad tiene que ver con algo que es, o alguien que es apartado y dedicado a. Apartado de y dedicado a. Tiene dos aspectos la palabra santidad. Y en este caso, como dice acá, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Por lo tanto, es equivalente a decir, nos hizo santos. Nos salvó, nos redimió, nos apartó de la condenación y el poder del pecado para Dios. Y nos hizo para Dios como sacerdotes, sacerdotes santos. Dice, para Dios, su Padre, y sabemos, lo hemos estudiado varias veces, ¿para qué y por qué? Dice, a Él, ¿qué dice el versículo? Sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Para qué el Señor nos apartó? Para su gloria. Para su gloria. Es algo que lo vemos también en el Antiguo Testamento, en la gloria de Dios, en la Shekinah, ¿no es cierto?, que vemos en el tabernáculo, que expresa la gloria y la presencia del Señor. ¿Dónde y cómo Dios se hace presente hoy en día en la humanidad? A través nuestro. Como sacerdotes
para su gloria. Dios muestra la gloria de Dios a través de nuestras vidas, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, ¿no es cierto?, a su luz admirable, para la gloria del Señor. Y ahí es donde vamos a ir viendo un montón de paralelos del libro de Levítico a cómo vivir y ser sacerdotes santos para Dios. Esto es algo súper relevante y muy importante para que cada uno como hijos del Señor, como creyentes, podamos vivir santamente para Dios. Insisto, quizás muchos creyentes hoy en día no viven una vida santa para Dios porque no saben cómo vivirla. ¿Y por qué no la saben? ¿Por qué? Porque hay cosas que tal vez aún no entienden de lo que Dios espera, de lo que Dios quiere con respecto a un sacrificio vivo en olor grato. Hoy en día, en nuestra sociedad actual, vivimos un tiempo de hedonismo, de la búsqueda del placer y la felicidad, la autocomplacencia y el egoísmo. El fin de muchos hoy en día es solo ser felices. Solo buscar la felicidad personal, propia y egoísta. Y lo que te haga feliz va a ser suficiente. Bueno, en realidad, eso no es más que orgullo y egoísmo. Eso es pecado. Es una forma más de idolatría. Y aunque tengamos que vivir esta vida en esta tierra en dolor y sufrimiento, cuando entendemos que Dios tiene un propósito, ahí recién aceptamos lo que es un sacrificio vivo. Un sacerdocio santo, apartado, consagrado y dedicado al Señor. En el libro de Levítico la palabra santo aparece más de 60 veces. Y la palabra en consecuencia, ¿no es cierto?, a santo, que es santificar o santifícate, aparece más de 20 veces. 20 y tantas veces en el libro. Y los pasajes reiterativos y claves los podemos descubrir a lo largo del estudio del libro de Levíticos. Pero en Levíticos capítulo 19, por ejemplo, vayamos a Levítico, capítulo 19, versículo 2, Levítico capítulo 19, versículo 2, dice, bueno, voy a leer el 1, solo para darle más tiempo. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, recuerda que son palabras directas del Señor, casi dictadas a Moisés, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, y esto es algo que lo vemos a lo largo de toda la Escritura a propósito, pero comienza, parte, se establece con fuerza aquí en el libro de Levítico. Diles, santos seréis. Santos seréis, apartados y dedicados a mí, es lo que está diciendo el Señor, santos seréis. ¿Por qué? ¿Cuál es el primer fundamento y casi único que da el Señor? No porque nos conviene, no porque nos haga felices, no porque sea lo más cómodo, no porque simplemente vivir la vida cristiana, ¿no es cierto?, es el mejor estilo de vida que podemos vivir, porque muchos creyentes se centran en eso, sino porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Punto. Ese es el llamado que hace directamente el Señor. Santos seréis. Y no está el Señor aconsejando. No está dando una especie de consejería motivacional. No. Es una orden, es un mandato. Santos seréis. Y en el Nuevo Testamento, ya lo hemos visto, se reitera, se confirma, se establece, comparando Escritura con Escritura, que nosotros en Cristo hoy somos o debemos ser, o Dios nos llamó más bien a ser sacerdocio santo. Y la razón de esto es porque Dios es santo y porque Él es Dios. Y Él hace, dice y requiere lo que Él quiere. Porque Él es santo. Y porque Él es el Señor.
Mire lo que dice Levítico, capítulo 11, versículo 44, retrocediendo un poquito. Capítulo 11, versículo 44. Dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Yo soy Dios, yo mando, yo dicto, ¿verdad?, las cosas. Y luego añade, vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos. Santificarse son las acciones que tenemos que hacer para ser santos. Vamos a hablar, vamos a aprender qué cosas nos requiere el Señor. Pero Dios nos llama a ser santos. Dice, y seréis santos, una vez más, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. Y va a pauta después también bastante específica. Mira lo que dice el capítulo 20, versículo 7. 27. Dice, santificaos, pues ya lo presenta como una conclusión, ¿verdad? Santificaos, pues, y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Santificaos y sed santos. Apártense. Aquí le estaba hablando de las naciones paganas. Hoy en día del mundo en el que estamos. Apártense de las cosas de este mundo. Y sed santos. Gran parte de Éxodo vemos a Dios sacando a Israel, a su pueblo escogido, de Egipto. Gran parte de Levítico vemos a Dios tratando o exhortando al pueblo a sacar Egipto del corazón de los israelitas. La gran parte de Éxodo es Dios sacando a Israel de Egipto. Levítico, en gran medida, es Dios sacando a Egipto de los israelitas, de sus corazones, de sus costumbres. Imagínate, estuvieron 400 años viviendo en Egipto como esclavos, perdiendo su cultura, su identidad y su propósito. Y Dios los saca de ahí para darles un nuevo propósito, para darles una identidad en Él y para darles un propósito en su vida. Y ahora les está diciendo cómo ellos deben vivir. Y de eso se trata Levítico. Y por eso es que es tan relevante para nosotros hoy en día. Porque como sacerdocio santo en Cristo, Dios también requiere una forma en que nos santifiquemos para el Señor. Por eso partí con Romanos capítulo 12, ¿verdad? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el equivalente a un olor grato a Jehová, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Qué importante es esto, mis hermanos. Santo, apartado, dedicado al Señor. ¿Leímos Levítico 27? ¿Ya? Y ahí mismo, Levítico 20, verso 26, por favor. Habréis, pues, ya una conclusión más enfática, pues, de serme, a mí, dice Jehová, serme santos, porque yo, Jehová, soy santo. Y os he apartado de los pueblos, y ahí están las dos significancias de la palabra santidad, apartado de los pueblos, ¿para qué? Para que seáis míos. Aquí encontramos la definición misma, ¿verdad?, de la palabra santo, santidad. Apartados de los pueblos para ser míos. Somos del Señor. Ya sea que vivamos o ya sea que muramos, somos del Señor. Pertenecemos al Señor porque nos compró por precio en la sangre de su Hijo Jesucristo. Somos un pueblo apartado y dedicado. Somos un sacerdocio santo que debemos vivir una vida de consagración. ¿Cómo vivirla? ¿Qué es lo que Dios espera de la consagración? Ahí es donde es importante y entra el libro de Levítico. Levítico. El libro de Levítico fue escrito en muy corto tiempo, fíjate.
podemos saber incluso en qué periodo fue escrito. Mira, acompáñenme, Éxodo 40, 17. Éxodo 40, 17 dice, así dice, en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. El segundo año de haber sido sacado de Egipto. ¿Ya? Ahora vamos ya a Números 1:1, que viene inmediatamente después de Levítico, ya una vez terminado Levítico. Después de haber terminado el libro de Levítico, todo lo que Dios le dijo a Moisés, ya Moisés comenzó a escribir el libro de Números y comienza, después de Levíticos, el libro de Números diciendo, 1:1, habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí. Todavía estaban a los pies del monte de Sinaí, donde fueron recibidas las tablas de la ley, en campamentos estaban ahí, ya después de haber dado las instrucciones y haber terminado la construcción del tabernáculo, como vimos, ¿no es cierto?, en Éxodo, dice, ¿cuándo? En el tabernáculo de reunión, dice, habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, ¿ya? En Levítico decía que desde el tabernáculo, aquí dice en el tabernáculo, en el día primero, lo mismo, ¿verdad?, que lo vimos en el libro de Éxodo, del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo, o sea, ¿en qué periodo fue escrito? ¿En qué periodo Moisés, cuánto demoró, cuánto tiempo fue el periodo en que Moisés recibió estas instrucciones? Un mes. Así de simple. 28 días. Porque los meses de los judíos en ese tiempo no eran solares, sino lunares, y eran menos días en cantidad. ¿Ya? Después en el curso probablemente de síntesis bíblica que van a tener en el instituto van a comprender un poquito más esto de los meses. Ahora bien, en este periodo el Señor comunicó a su pueblo y a la tribu de Leví, los sacerdotes, cómo debían consagrarse y qué es lo que Dios esperaba de su sacrificio personal como olor grato a Jehová. Ya terminó la construcción del templo en Éxodo y en Levítico el Señor habla desde el tabernáculo cómo quiere ser adorado, cómo adoramos al Señor. Todo esto tiene un propósito para nosotros. Puedes decir, pero ¿qué tiene que ver mi vida con todas estas instrucciones tan específicas del Antiguo Testamento? Ahora sí, acompáñame a Romanos 15:4, por favor. Romanos capítulo 15, versículo 4. Romanos capítulo 15, el versículo 4. Porque la misma Escritura se interpreta a sí misma y la misma Escritura nos muestra lo relevante que es para nuestra vida. Romanos capítulo 15, versículo 4 declara, porque las cosas que se escribieron antes, y Moisés escribió lo que Dios le dictó, o le instruyó más bien, para nuestra, ¿qué dice? Doctrina o enseñanza se escribieron. Para nosotros. Pablo aquí está escribiendo a la iglesia y a creyentes neotestamentarios en Roma. Dice, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Lo mismo dice en 1 Corintios capítulo 10. Romanos, después viene 1 Corintios, el capítulo 10, el libro siguiente, versículo 6. Mas estas cosas, ¿qué cosas? Lo que relató anteriormente del Éxodo, de Génesis más bien, ¿verdad? Y del Éxodo, dice, mas estas cosas sucedieron, ¿qué dice? Como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron y por eso muchos dejaron de ser santos para el Señor y fueron quebrantados. Por lo tanto, gran parte del Nuevo Testamento es escrito para nuestra edificación, para nuestra enseñanza. ¿Podemos entonces despreciar, desechar o minimizar la importancia del Antiguo Testamento hoy en día? No. Porque tiene un propósito.
tiene un propósito. Y si nosotros vamos al libro de Levítico, vamos a encontrar primeramente, ¿no es cierto?, de los capítulos 1 al 7, los sacrificios que el Señor pedía para entrar en su presencia, para hacer de olor grato a Jehová. Y básicamente vamos a hablar cómo Dios nos provee, y esto va a ser bien rápido, de 3 aspectos importantes para nosotros. Primero, un sacrificio. Nos habla, nos enseña lo que Dios proveyó para que el hombre, para que tú, para que yo, podamos entrar en la presencia del Señor. Llegar a este tabernáculo en el Antiguo Testamento para ofrecer, ¿no es cierto?, sacrificios agradables al Señor, pero hoy en día en el Nuevo Testamento el sacrificio provisto por Dios para adorarle, para estar en comunión con Él, para ser un pueblo santo, para vivir una vida consagrada. Y vamos a aprender que no solo es el sacrificio de Cristo, sino que Dios también pide nuestro propio sacrificio, nuestras propias vidas en sacrificio vivo. Esto lo vamos a ver después del próximo domingo. Pero no solo un sacrificio, y provee y explica y aclara qué es lo que Dios quiere y espera, sino un sacerdote. Un sacerdote como nosotros, consagrados, dedicados al Señor con vidas santas, para su gloria, para su servicio y para la obra del ministerio. La obra del ministerio. Los levitas tenían una obra que hacer en el santuario. Hoy en día nosotros también tenemos una obra que hacer en el ministerio. Y finalmente, Dios proveyó un sacrificio, un sacerdote y un santuario. Un lugar donde ministrar. Para los levitas fue el tabernáculo, después fue el templo. Pero para nosotros hoy en día somos nosotros mismos y la iglesia. Templos del Espíritu Santo. Como dice la palabra de Dios, porque hemos sido comprados por precio. Por precio. Con esto vamos a ir terminando. 1 Corintios, capítulo 3, versículo 16. 1 Corintios, capítulo 3, versículo 16. ¿No sabéis que sois templo? A propósito, esta es la misma palabra en equivalencia a tabernáculo en el Antiguo Testamento, que está en griego, pero en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, es la equivalencia a la misma palabra. ¿Sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y vayamos ahora a 1 Corintios 6, 19. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Me gusta cómo Dios es tan sutil y a veces hasta irónico para decir las cosas. Bueno, Pablo quizás lo expresó de esta manera. Él era bien irónico. Porque muchos ignoran esto. Muchos creyentes hoy en día ignoran voluntariamente que son templos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora, habita en nosotros. Lo que hagamos, lo que digamos, donde vayamos, con quién estemos, afecta directamente a la presencia del Señor que mora en nosotros. Nos acompaña a todos lados. Y muchos lo ignoran o lo quieren ignorar. No hay peor ignorancia, ¿verdad?, que la voluntaria. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Y añade, y que no sois vuestros. Dice, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, no solo corporal, dice, los cuales son de Dios. Somos del Señor. Y tenemos un Dios santo, que nos pide, que nos exige vivir vidas santas para su gloria. Tengamos un momento de oración.